Buenos días. Muy buenos días. Con frío, con lluvia. Como cartero, hola Vane, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Buen día a todos. Don Christopher Amaulaza, buen día. Vamos a mirar cómo se ve acá. ¿Cómo están? Con mucha agua, ¿no? Oh, danzaré por la eternidad. Cada día, nuevas son misericordias. Cada día, sus misericordias son nuevas para todos nosotros. Don Alejandro Araya, ¿cómo está usted? ¿Cómo está la lluvia por esos lados de Santiago? Don Alejandro Araya. Voy a acercar esto, si me permiten un poquito más. Señoras y señores, su café, su té, si tiene un lápiz, un cuaderno, una hojita, tu Biblia. No hemos dejado de leer la Biblia ni hemos dejado de creer en la Biblia, así que a buscar su Biblia o tenerla en el celular, algo ahí, ¿cierto? ¿Cómo estamos, Francis? Buen día. Buen día a todos. ¿Ya? Buen día a todos. Recuerda poner me gusta y compartir para que otros puedan escucharlo. Me gusta y compartir. Hola Eli, ¿cómo estás? Marcos, buen día. ¿Cómo está la lluvia, los fríos? ¿Ah? Bueno, si algunos están acostaditos y pueden quedarse acostaditos, quédense acostaditos. Esa es la realidad. Así que si pueden quedarse acostaditos, quédense acostaditos, tranquilitos, ¿ya? Pero acá estamos de nuevo. Un día más para darle la gracia a Dios, ¿cierto? Vamos a despertar a algunos, ¿eh? Espera. Vamos a ver si algunos los despertamos. Va a ir a buscar su cafecito, su té, por mientras. Vamos a tener unos 20, 30 minutos hoy día acá. Así que, para que puedas programarte, estar un ratito tranquilo con tu té, tu café. Al menos venía para acá y decía 11 grados, marcaba 11 grados la temperatura, así que está algo frío, algo fresco, algo helado, pero Dios está en medio nuestro. Buen día, Julita. Sí, acá estamos, a mí me gusta esto, es mi vida. Así que yo estoy aquí con todo el gusto, con todo el gusto. Hay que ir a buscar el tecito, el café, ¿cierto?
Yo no tengo mi café, voy a ir a buscar mi cafecito. Tú eres Dios. Bueno, tengo muchos papeles aquí. No sé si me hace tan bien tener tantos papeles, pero es así. Ya, vamos a parar un poco esto. Bueno, ya pasaron los 10 minutitos. Bueno, buen día a todos, primero. Buen día a todos. Magda, a todos, la nueva abuelita, ¿cierto? Con su café. Ahora mi cafecito rico. Buen día, Magda. ¿Cómo está la nieta? Preciosa. ¿Ya? Ronald y todos. ¿Ya? Bueno, hoy día vamos a iniciar una nueva serie. Hemos hecho ya series de 6, 7 hasta 8 días de repente, ¿ya? Y recientemente, si tú vas abajo a Facebook, vas a encontrar otras series. La última fue los 7 Yo Soy de Jesús, ¿ya? Es tan interesante porque a veces nosotros decimos creer cosas, pero creemos por lo que otros dicen acerca de Jesús. Pero hay 7 Yo Soy donde Jesús se autodefine de manera clara a sí mismo quién es Él. Y es tan importante poder captar esa parte. Entonces yo quiero animarte, así que si te perdiste los Yo Soy de Jesús, si te perdiste los Yo Soy de Jesús, te animo a que puedas echarle una mirada. Poquito antes están los Sígueme de Jesús. Y entre todo lo que estuve preparando la serie, orando, buscando, creo que hay un tema muy importante y me voy a plantear hoy día, me lo voy a jugar. Sé dónde tengo que llegar, pero todavía no tengo todos los paraderos claros. Ayer mi hijo Felipe me preguntaba y yo le dije, mira, sé dónde tengo que llegar, pero todavía tengo pocos paraderos claros, pero sé dónde voy. Y creo que lo que vamos a hablar es importante para todos nosotros y que podamos aclarar cosas también para la gente que tal vez no es cristiana y que o tiene una comprensión desvirtuada de lo que es el cristianismo, ¿ya? Entonces, ¿por qué no oramos? Te invito allá donde tú estás a que podamos orar y podamos pedirle al Señor que nos llene con su Espíritu Santo esta mañana. ¿Te parece? Así que te invito allá donde tú estás a que podamos hacer una oración juntos. Padre, te damos gracias esta mañana, Dios, y Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tú puedas venir hoy día, Señor, a nuestras vidas. Llénanos con tu Espíritu Santo. Señor, que tu palabra pueda brillar para nosotros, que tu palabra puede ser el alimento a nuestra alma, tomar el control de nuestras emociones y pensamientos y podamos, Señor, cada día crecer un poco más en ti, Señor. Tu palabra dice, Señor, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que, Padre, ayúdanos a ser no tan solo oidores, sino que lectores de tu palabra, para que la fe pueda crecer en nosotros, para que podamos ser hombres y mujeres con una convicción clara en quién creemos y para dónde vamos. Así que, Padre, yo te doy gracias esta mañana. Bendice a cada persona, Señor, que está escuchando, a todos los que se van a ir añadiendo en el camino. Pero, Padre, yo te pido esta mañana, Señor, que traigas claridad. Señor, nos ayude a tomar las buenas decisiones. Hoy día ya es miércoles y estamos a mitad de semana. Y Señor, entramos a julio. Señor, oramos por aquellas familias que tal vez tienen familiares o amigos enfermos, contagiados o con otras enfermedades. Que tú puedas traer, Señor, tu poder y traer la sanidad a sus vidas, Señor. Yo te doy gracias, Padre, y Señor, bendigo a cada persona que está esta mañana aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Bueno, hoy día a mí me gustaría iniciar una serie, ya algo diferente tal vez, pero creo que vale la pena, ¿ya? Vale toda la pena. Y a mí me gustaría, no sé, yo la titulé así, tal vez voy a cambiar el título en el camino, no lo sé, ¿ya? Pero, ¿qué es un cristiano hoy?
¿Ya? ¿Y qué significa ese concepto del cristianismo? O sea, ¿qué significa ese concepto del cristiano? ¿Ya? Porque hoy día, recuerda que hasta hace un par de años atrás, no muchos años atrás, ser cristiano en Chile era señal de persecución. Hasta hace 60, 70 años atrás, hasta otra generación, los cristianos no tenían cementerios. O sea, si tú te declarabas evangélico o protestante, no te sepultaban en el cementerio que en esos años existía, que era el católico, y crearon el general, y dentro del general había un área específica para los protestantes, para los evangélicos, para el cristiano. Entonces, hasta hace muy poco el cristiano era perseguido socialmente. Yo recuerdo cuando yo era niño, todavía me acuerdo, ¿ya? Pero cuando yo era niño, siempre iban a predicar unos evangélicos. Llegaban los domingos en la tarde y llegaban a cantar y claro, yo en mi ingenuidad no tenía idea, pero ellos cantaban, adoraban, alguien salía a contar su testimonio. Y yo me acuerdo con los demás amigos del barrio nos juntábamos y los molestábamos, canuto, cántense otra, no sé, cosas así. Y hasta hace poco ser cristiano evangélico, ser cristiano, era algo mal visto. O sea, si tú tal vez eras cristiano, te echaban de la pega, te perseguían. Si tú tenías, no sé, una relación con alguna persona, la familia se enteraba que tú eras cristiano, te rechazaban. Hasta el día de hoy en algunas partes ocurre. Pero el cristiano en general, hay una mala percepción acerca de esto. Y mucho también es responsabilidad nuestra. El otro día hablando con un joven me decía, sí, pero las cruzadas y los muertos y todo esto. Entonces dije, mira, es muy simple. Yo no me hago cargo de las cruzadas porque el Dios de las cruzadas no es mi Dios. ¿Ya? Y ayer viendo una pequeña figura cuando llegan los conquistadores españoles a América Latina y llegaron con una cruz y matando y cortando cabezas de personas. Entonces, el cristianismo que se integró fue un cristianismo violento, un cristianismo impositivo. Pero el cristianismo como llegó no fue así. El cristianismo llegó con Jesús. Ese fue el inicio del cristianismo en esta tierra. Y comenzó con Jesús y avanzó con los discípulos y después se distorsionó, ojo con esto, y después se distorsionó al juntarse con la política romana. Por eso están hoy día con todos los cristianos que quieren involucrarse en la política, es algo complejo eso, pero yo creo que cada cristiano tiene que tener una postura y un pensamiento político personal y particular. Cada persona es individual en esto. Pero sí creo que esto de mezclar cristianismo con política es complejo. Al menos cuando se mezcló no fue un buen resultado. ¿Ya? Entonces, lo que vimos después con las cruzadas y la imposición de una fe, básicamente fue por cuestiones políticas expansivas, territoriales, entonces que se hacían en el nombre de Jesús, pero el cristianismo en sí partió con Jesús, no partió con una institución. Esa institución se desvirtuó por la unión del cristianismo con la política. Entonces, pero hay percepciones acerca de qué significa ser cristiano, el cristianismo. Ayer en la noche me puse a googlear un poco ahí en el Google y, por ejemplo, al colocar la palabra cristiano, ¿cierto? Aparecen cerca de 426 millones de resultados. O sea, el mismo Google tú le metís cristiano, ¡pua! 400 millones de resultados. Y que comparten, en otras partes dicen los cristianos son los que comparten las creencias de Cristo. En algunos te aparece Cristiano Ronaldo. Tú le pones Cristiano Ronaldo, 500 millones de veces. ¿Ya? En Amazon, por ejemplo, cuando tú le pones en Amazon simplemente la palabra cristianismo, te aparecen 30.000 resultados. En Wikipedia, más de 55.000 resultados. Y en Twitter, otros miles más. Bueno, lo que quiero decir, amigos y amigas, es que este concepto del cristianismo y este concepto del cristiano es que tiene montones de definiciones, montones de ideas y conceptos, montones de cosas. Y eso también a veces confunde hasta los mismos cristianos. Nos confunde hasta nosotros mismos.
Entonces, es tan importante hoy día. Yo no voy a hablar de los límites del cristiano, la verdad que no. Pero sí me llama mucho la atención el concepto desvirtuado del cristiano. Y tal vez muchos de nosotros también lo tenemos desvirtuado. Entonces, en eso es lo que yo quiero entrar un poco, porque cuando hablamos de un cristiano, tenemos... Cuando tú hablas con un cristiano, con un no cristiano, cuando tú paras a alguien en la calle y le dices, ¿qué piensas tú del cristiano, específicamente cristiano evangélico o cristiano en general? Te va a decir básicamente que es un retrógrado, es un jugador, un condenador, te van a dar montones de... Otros te van a decir, no, son buena gente. Otros te van a decir, no, son buenas personas. Otros te van a decir, oh, yo fui cristiano, pero hoy día ya no. Otros te van a decir montones de cosas, ¿ya? Pero es tan interesante porque en el fondo es lo que tú y yo somos, entonces, o profesamos ser. Entonces cuando alguien nos pregunta ¿y en qué crees tú? Y tú puedes decir yo soy cristiano, que puedas tener algún concepto adecuado de esto, pero vamos a ir a la idea de ir avanzando esto, porque por ejemplo hay definiciones muy claras. Cuando alguien dice soy chileno, ya, es de Chile. Cuando dice soy, no sé, argentino, alguien dice soy egipcio, ya, es de Egipto, punto. O sea, tiene una definición clara y concisa. Cuando alguien te dice, no, yo soy un animador, es porque la persona anima. O soy un humorista, o soy, no sé, un pastor o un futbolista. Pero, ¿qué es un cristiano? Cuando tú hablas de palabra chileno de Chile, animador que anima, cristiano, ¿cuál? Esas definiciones que a veces nos complican y que no tenemos muchas palabras para explicarlo de buena manera, ¿ya? Entonces a veces nos confundimos, a veces le ponemos el apellido de la iglesia. No, yo soy cristiano evangélico pero de la Viña. Yo soy cristiano evangélico pero bautista. Soy cristiano evangélico de la asamblea. Y le añadimos apellido a esas cuestiones y creo que no, yo personalmente creo que no debería ser. Somos cristianos y somos cristianos, ¿no? ¿Ya? Pero ante eso vale la pena preguntarse qué significa ser cristiano. Para ser, por ejemplo, no sé, un animador, un humorista, te preparas para eso. ¿Cómo yo llego a ser cristiano? ¿Ya? Ya en eso ya es complicado, porque algunas líneas te van a decir, no, tienes que orar y recibir a Jesús y listo. Otros te van a decir, no, tienes que bautizarte. Y otros te van a decir, tienes que cambiar primero para ser cristiano. Entonces, hay tantas diferentes ideas y conceptos y tantos diferentes definiciones sobre esta cuestión. Y creo que vale toda la pena tratarlo, ¿ya? Entonces, como les decía, cuando yo era cristiano de alguna forma, yo me burlaba, antes que yo fuera cristiano, yo me burlaba mucho de los canutos, la verdad. Era alguien que me burlaba de ellos y particularmente como se paraba enfrente de mi casa y a mí me daba lata ver, por ejemplo, los niños chiquititos, no sé, pues de mi edad tal vez en ese momento, 8 o 10 años, con su corbata, hacía calor, noviembre, diciembre, y cantando ahí, y bueno, así era. Entonces, y hoy día donde hay una polarización aún dentro del mundo evangélico o cristiano, creo que vale la pena poder tener claridad acerca de cuáles son las definiciones de un cristiano. O me refiero, ¿qué significa ser cristiano? ¿Ya? Eh, yo con esto, amigos, te lo prometo que no tengo ninguna intención de ser alguien que va a definir las cosas claramente. Pero sí tengo la impresión al hablar con diferentes personas que hay tanta variedad de definiciones de cristianos, de qué es lo que significa ser cristiano, que vale la pena volver a cierta idea y concepto. Creo que hay una definición que me voy a permitir leerla, que creo que en el general de las cosas es así. Pero dice, algunos podrían definir a los cristianos de esta forma, que son personas moralistas, críticos y homofóbicos. Ya eso es conflictivo, ¿no? Ya son personas moralistas, críticos, homofóbicos, que piensan que son los únicos que van al cielo. Ya, yo no, pues, ya. Y secretamente tal vez disfrutan que otros se vayan al infierno.
Y cuando yo leí esta definición, que la encontré en Wikipedia, amigo, ¿ya? En Wikipedia. Y obviamente nadie le cree a Wikipedia, ¿ya? No estoy promoviendo Wikipedia, pero me llamó la atención esta definición. Personas moralistas, críticos, homofóbicos, que piensan que son los únicos que se van al cielo. Y secretamente disfrutan de alguna manera que los demás se vayan al infierno. Y yo cuando leí esta definición, yo dije, no, eso no es lo que yo creo. Ni creo que es lo que yo soy. Y espero no llegar a eso. Pero cuando yo pienso en personas de afuera que no comparten las creencias nuestras, tal vez es así como nos ven. Nos ven como personas moralistas. O sea, que el moralista es aquel que se cree que él tiene moralmente está sobre un pedestal para mirar a los demás desde arriba hacia abajo. Ese es un moralista, el que se cree éticamente o moralmente mejor que los demás. Entonces, al leer esta definición, dice que esta definición, Wikipedia, mira, amigos, Wikipedia es nada, ya, por si acaso. Wikipedia, cualquiera se puede meter a Wikipedia y colocar estas cosas. Pero me llamó la atención porque alguien escribió eso. Eso no estaba ahí solo, alguien lo escribió. Y son personas que dicen, son moralistas, o sea, se creen moralmente superior a los demás, son críticos. No es malo tener un pensamiento crítico, creo que todas las cosas al final tienen que mejorarse con un pensamiento crítico, pero cuando la crítica es juicio, cuando la crítica es condenatoria, es mala. Y homofóbicos. Así fue como fue escrito. Y que piensan que son los únicos que se van al cielo. Es complejo eso. Si esa es la opinión que los demás tienen de nosotros, estamos en un mal lugar parados. Porque no lo veo así. Yo no veo a un Jesús así. Hay tanta verdad bíblica, hay tanta verdad acerca de Jesús que podemos compartir con otros, que cuando yo me encontré con esta definición, amigos o amigas, me complicó. Yo dije, porque esa es la opinión que tienen los demás acerca del mundo cristiano, que son moralistas, críticos, homofóbicos, y que creen que son los únicos que se van a ir al cielo y que de alguna manera disfrutan secretamente que otros se van al infierno. No me siento identificado con esa definición para nada, ya, para que quede claro. Pero es algo que está ahí en internet. Y si está ahí es porque alguien lo escribió. Y ante eso, claramente tenemos dos noticias, que puede ser una mala y otra buena. Es que la buena noticia es que nada de lo que dice esta definición es real. ¿Ya? Esa es la buena noticia. Pero la mala noticia es que muchos de los cristianos sí piensan así. Sí se creen moralmente superiores. Sí tienen una actitud de juicio y condenación a los demás. Y son homofóbicos. ¿Qué quieren que les diga? Entonces es complejo el asunto. Entonces creo que vale la pena poder distinguir el pensamiento de Jesús acerca de cristianos. Hay una rama de cristianos que son así. Me gustaría haber puesto somos así. Porque ellos no somos parte de un grupo, pero bueno. Desgraciadamente hay esta definición que tú la encuentras en internet hoy día. Puede ser una definición que no te identifica a ti, a mí personalmente no me identifica. Pero claramente está ahí, y a lo mejor la gente de afuera cuando ve la iglesia cristiana, la ve de esa manera. Mira, tengo mucho para decir sobre eso, pero creo que no es el momento ni el lugar para hablar de esa forma, ¿ya? Pero creo que en el avance que podemos tener es que tenemos que volver a la Biblia, si esa es la realidad. O sea, el punto de encuentro de todo cristiano no es mi pensamiento ni tu pensamiento, sino en la Biblia. La Biblia es la base y fundamento de lo que decimos creer. La Biblia es la base y fundamento que nos determina un rumbo de pensar y de actuar, un rumbo de ser y hacer. Por lo tanto, al final la Biblia es la que va a darnos los parámetros de pensamiento, de juicio a cada uno de nosotros.
Entonces yo tengo que volver a la Biblia, y cuando me voy a la Biblia y tomo la concordancia de la Biblia, yo tengo mi Biblia puesta en mi celular, y cuando voy a la concordancia y pongo la palabra cristiano, no sé si lo has hecho alguna vez, pero aparece solamente 3 veces. La palabra cristiano aparece solamente 3 veces en la Biblia. Y nosotros nos identificamos como cristianos porque tenemos una comprensión que el cristiano es el seguidor de Jesús, ¿ya? Y está bien que así sea, no estoy criticando eso, pero lo que estoy diciendo es que si yo voy a la Biblia con este concepto de cristiano, solamente aparece 3 veces. Y la verdad que tampoco no hay ningún ejemplo de un grupo de personas que se haya autodenominado cristiano en el tiempo de Jesús. O sea, no es que los discípulos de Jesús dijeron, nosotros se reunieron y dijeron, nosotros ahora nos vamos a llamar cristianos, vamos a formar la nueva, no sé, logia de los cristianos. No existe eso en la Biblia. No existe eso en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia los cristianos se autodenominaron cristianos. En ninguna parte de la Biblia aquellas personas, partiendo por los discípulos, se autodenominaron cristianos, amigos. Suena raro, ¿no? Pero si la Biblia va a ser nuestro punto de referencia, y te animo, mira, si tienes tu concordancia en tu celular, ponele cristiano. Espero no te aparezca Cristiano Ronaldo, pero si tú le pones cristiano ahí en la concordancia, en el buscar de tu Biblia, te va a aparecer 3 veces, no más. Y ni siquiera te aparecen los evangelios, que es donde se habla, donde Jesús habla, sino que te va a aparecer en el libro de los Hechos, donde después que Jesús murió, resucitó y ascendió, recién de alguna manera, y después de un tiempo largo, aparecen los términos de cristianos. Por ejemplo, lo primero que aparece, o dentro de las primeras partes que aparece la palabra cristiano, es en Hechos 19, versículos 8 y 9, dice lo siguiente: que Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses, pero ya estamos en Hechos 19, amigos. O sea, no es... Pablo ya se había convertido, o sea, ya había pasado un tiempo. La verdad que no investigué cuánto tiempo, pero ya había pasado un tiempo. Habían comunidades formadas, o sea, ya habían pasado por lo menos un par de meses o tal vez años. Y Pablo entró en la sinagoga, dice, y habló allí con toda valentía durante 3 meses. 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos. Pero algunos se negaban obstinadamente a creer, y ante la congregación hablaban mal de los del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos, y a diario debatía en la escuela de Tano. Entonces, este concepto de cristiano no aparece así categóricamente. De hecho, en esta parte, a los cristianos se les llamaba los del camino. Interesante. No sé, en los primeros años del mundo cristiano, no se les llamaba cristianos, se les llamaba los del camino. De hecho, aquí Pablo dice que fue a predicar a la sinagoga, pero las personas de la sinagoga tenían cierta reticencia, cierto rechazo a aquellos que eran del camino. Entonces aquí nos aparece otro nombre que se le asigna a los seguidores de Jesús, que son los del camino. La gente habitual, la gente de la zona, los de Jerusalén, Judea, los que estaban ahí y que habían visto a Jesús, llamaban a los seguidores de Jesús los del camino, pero no los llamaban cristianos. Entonces este concepto de los del camino después vuelve a aparecer en Hechos 24, primero aparece en Hechos 19, luego en Hechos 24, versículo 22, y dice que entonces Félix, que estaba bien informado del camino, Félix era un hombre romano, un político romano importante, ¿ya? Un procurador que estaba a cargo de Judea y Samaria, o sea, estaba a cargo de 2 regiones, tal vez como un intendente regional de hoy, tenía muchas comunas a cargo, y entre esas estaba a cargo de Judea y Samaria. Entonces, él sabía lo que estaba pasando y él había escuchado hablar de Jesús. Entonces, en un momento llevan a Pablo a juicio y lo llevan ante Félix, que era la autoridad. Y cuando llega Pablo a hablar con Félix, entra en un diálogo. Bueno, y entonces dice que Félix, que estaba bien informado del camino.
suspendió la sesión cuando venga el comandante Licías, decir, bueno, pero Félix se refiere a los cristianos, a los seguidores de Jesús, como los del camino. Eso me muestra que este concepto del cristiano o el cristianismo no era algo que estaba muy asentado o muy fundamentado en los primeros años de la iglesia. Se llamaban los del camino. Muy interesante. No eran necesariamente cristianos así como tú y yo los conocemos hoy en día. Los del camino. Así se les llama. Bonito nombre. Tal vez vamos a cambiar el nombre de la iglesia y vamos a poner los del camino. Pero de alguna forma, este concepto de los del camino era lo que se había instalado, ¿cierto?, para ser nombrado a aquellas personas que eran seguidores de Jesús. Bueno, ¿qué concepto entonces usaban? Bueno, primero identificamos que usaban los del camino. Así le llamaban a los seguidores de Jesús, los del camino. ¿Cuándo se les llamó por primera vez cristianos a los cristianos? ¿En qué momento? En el libro de Hechos, en el capítulo 25. O sea, luego que se formó la primera iglesia, todo un asunto, ya la iglesia había sido conocida, la ciudad, Jerusalén y otras ciudades alrededor conocían de la iglesia, y allí recién se integra el concepto de cristiano. En Hechos 11, versículos 25 y 26, dice lo siguiente. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Bernabé, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que era Antioquía? Antioquía era una de las iglesias grandes que se había formado. Y Antioquía era una de las iglesias potentes donde se había conformado un buen número de cristianos. Habían cristianos muy comprometidos, sabios, que estaban expandiendo el reino de Dios a las diferentes personas. Entonces Bernabé consideró que era bueno llevar a este Saulo, que se había convertido a Cristo ahora. Recuerda que Saulo era un perseguidor de los cristianos, era un perseguidor de los del camino, ¿ya? Era un perseguidor. Él tenía una orden concreta para poder arrestar, incluso matar a los del camino. Entonces muchos ya sabían quién era, muchos tenían claro lo que él hacía. Entonces dice que después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. O sea, Bernabé, que fue quien Dios usó para ayudar a Saulo o a Pablo a entender el Evangelio, lo primero que Bernabé dijo, hay que llevarlo a Antioquía, que era la iglesia, la iglesia que en ese momento era la iglesia fuerte que existía. Durante todo un año, dice, se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. O sea, se juntó Bernabé, llegaron allá y enseñaban, tenían grupos caseros, tenían grupos de conexión, había internet, entonces estaban transmitiendo por Facebook, transmitían por Instagram, transmitían por todos lados, ¿ya? Entonces ellos se metieron a enseñar acerca de este evangelio de la gracia de Dios, acerca de este evangelio que era tan poderoso que cambiaba y transformaba las vidas. Entonces dice, durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. O sea, por primera vez, mira, no pasa en los evangelios. En ninguna parte de los evangelios a los cristianos se les llama cristianos. En ninguna parte. Ocurre en Hechos. Y la primera parte donde ocurre esto es en Hechos capítulo 11. O sea, después que se había formado la iglesia en Jerusalén, después que se había formado la iglesia en Antioquía, había otros grupos de iglesias seguramente por otros sectores, pero recién en Hechos 11 se le llama a los seguidores del camino cristianos. Ahí por primera vez aparece la palabra cristiano. Y creo que vale la pena poder tomar este concepto, porque este es el concepto que para ti y para mí es lo que entendemos. Pero en esa época no era así. Y si yo quiero ir a la Biblia, en esa época se relacionaba de otra manera, ¿ya? Entonces creo que es sumamente importante que tú y yo podamos ir a la Biblia para rescatar esto. Si yo tampoco quiero instalar una nueva ideología, no para nada, amigo. Simplemente sacar a la luz una cuestión que puede resultar importante para todos nosotros, y espero que con todo el ánimo podamos realmente ser lo que Dios espera que seamos, y no ser lo que nosotros pensamos que somos. O
Suena como trabalengua, ¿cierto? Voy a repetirlo para que quede más claro. Que podamos ser lo que Dios quiere que seamos y no ser lo que nosotros creemos que somos. Y a veces el ser humano mete la mano y desvirtúa, ¿verdad? Desvirtúa cosas porque lo mezcla con su pensar y lo mezcla con su propia conciencia. Entonces allá es donde se mezclan cosas. Allá al mezclarse cosas ya se desvirtúa. Pero cuando tú vas a la Biblia y puedes ir escudriñando un poco ahí y puedes ir descubriendo un poco esos conceptos, es tan importante. Es sumamente importante toda esta cosa. Bueno, el término... A ver, espera. El término adecuado que se usa en los evangelios y en el libro de Hechos es el término discípulo. Así. O sea, a los seguidores de Jesús se les llamaba discípulos de Jesús. Y se les llamó discípulos de Jesús prácticamente durante todo el libro de Hechos. O sea, durante todo el libro de Hechos, cuando tú lees, tú te vas dando cuenta que aparece primero los del camino, luego los empiezan a llamar cristianos, pero eso, el hecho que los llamaban cristianos en algunas oportunidades, en algunos lugares no significa que dejaron de llamarlos discípulos. Entonces, el concepto más cercano para ti y para mí es la palabra discípulo. Y la palabra discípulo, en esencia, la palabra discípulo en griego es matetes. Y la palabra matetes tiene un par de significados, pero lo primero es un estudiante, un aprendiz, por aquí lo tengo, un pupilo, es un discípulo, un matetes es alguien que aprende el estilo de vida de su maestro. Entonces, lo que hacían este grupo de discípulos de Jesús es aprender este estilo de vida de Jesús. Entonces, recuerden, aparece 3 veces la palabra cristiano, aparece 2 veces la palabra del camino, pero si tú pones la palabra discípulo, ¡brum!, se te dispara la concordancia. ¿Por qué? Porque el concepto mayormente usado en la Biblia es discípulo. De hecho, en Hechos 6, versículo 7, dice, y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, los discípulos, el concepto que ellos manejaban era el concepto de discípulos. Entonces, yo simplemente quiero instalar aquí que de repente por el hecho de que nos autodenominamos cristianos y decimos, no, yo voy a la iglesia, eso no hace cristiano. El ir a la iglesia me hace ser cristiano. No, no sé, yo soy una buena persona. Eso me hace, yo ya no digo garato, no tomo mucho. ¿Eso me hace ser cristiano? Y creo que vale la pena preguntarse este concepto que nosotros tenemos hoy día, que de alguna manera se cruzan con el concepto discípulo o el concepto bíblico del seguidor de Jesús. Entonces, en el Nuevo Testamento nosotros tenemos 3 palabras asignadas para los seguidores de Jesús. Primero, discípulo. Segundo, cristiano. Y tercero, los del camino. En ese orden. Discípulo aparece, colocas discípulo en la concordancia, ¡boom!, muchos. La palabra cristiano aparece 3 veces y en el libro lo ha hecho, no los evangelios. Y la palabra los del camino aparece 2 veces. Entonces creo que es sumamente importante captar esto. De hecho, en Hechos 9, por ejemplo, cuando Pablo llegó a Jerusalén, dice que cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que de veras Pablo, hablando de Pablo, fuera él un discípulo. O sea, llega Pablo a Jerusalén para reunirse, tener una reunión con los discípulos directos de Jesús y decirle, oye, me gustaría hablar con ustedes acerca de ciertas cosas que me han sucedido, pero los mismos discípulos les tenían miedo porque creían que no era un discípulo. O sea, el concepto adecuado bíblico para los seguidores de Jesús es la palabra discípulo. Y discípulo significa aprendiz, un pupilo, un estudiante, alguien que quiere seguir el estilo de vida de su maestro. Entonces, si para nosotros es Jesús la persona que nos lleva más allá, nosotros tenemos que tener claridad que en Jesús es quien tenemos que confiar.
Por eso que es importante este concepto. De repente religiosamente, sí, religiosamente, el término cristiano se ha desvirtuado, amigos. Y creo que es importante poder definirlo. Poder redefinirlo más que definirlo. Redefinirlo, ¿ya? Entonces, mi pregunta hoy, para estos tiempos, para estos momentos, para estos días en que vivimos que son tan complejos, cristianos en la política, cristianos moralistas, cristianos críticos o juzgadores, cristianos homofóbicos, o cristianos que dicen ser una cosa, pero son otras, que por un lado juzgan por aquí, pero ellos mantienen un nivel de enojo o de ira que maltratan a otros. Entonces vale la pena preguntarse, ¿quién es un discípulo? ¿Qué significa ser un discípulo de Jesús? Yo creo que vale la pena poder pararnos y decir, a ver, los que estuvieron con Jesús no se les llamó cristianos, se les llamó discípulos. En el libro, de hecho, a los seguidores de Jesús se les llamó discípulos. Nosotros tenemos que tener el concepto de que tú y yo somos discípulos. Por lo tanto, somos estudiantes, aprendices, pupilos, y que esperamos seguir la vida y el estilo de vida de nuestro maestro. Nuestro maestro es Jesús. A Él queremos seguir. Queremos ser como Él. Queremos pensar como Él. Queremos hablar lo que Él habló. Queremos hacer lo que Él hizo. Por eso que Jesús en tantas oportunidades les dijo, lo que yo hago, ustedes van a poder hacerlo también. Este concepto de discípulo, que es el concepto bíblico, que en realidad es el adecuado para cada uno de nosotros, es lo que tenemos que integrar a nuestro vocabulario. En Hechos 9:36 dice lo siguiente. Había en Jope, ¿ya? Tenemos un amigo que se llama Jope, pero no Jope, ¿ya? Había en Jope una discípula. Mira, también había mujeres discípulas, ¿ya? Discípulas de Jesús. Había mujeres que también habían integrado, incluido en su vida a Jesús como modelo de vida. Jesús no es una exclusividad masculina, amigos. Eso es lo que quiero decir. Jesús no es una exclusividad de varón, sino que en los tiempos de Jesús había mujeres que lo seguían, y en el libro de Hechos hay variedad, y el apóstol Pablo también escribe sobre esto, y dice, había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida es Dorcas, ¿cierto? Y esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Ya con eso nos dejó locos, ¿cierto? Pero esta, una discípula, una mujer, y como mujer tenía todo lo necesario para seguir a Jesús. Entre paréntesis, es probable que esto sea algo conflictivo en la medida que avancemos, pero la intención es poder... ¿Quién es Jesús? ¿Qué pensaba Jesús? Bíblicamente, amigo, no es tu opinión, es mi opinión. Nuestras opiniones, amigos, van a ir a la tumba con nosotros. Y la Biblia va a seguir. Por eso que Jesús dijo, la tierra y el cielo pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso es tan importante ir a la palabra y poder decir, ¿qué enseña la palabra acerca de estas cosas? Entonces vale la pena preguntarnos hoy día, ¿qué es lo que significa ser un discípulo? ¿Qué significa ser una persona que va a seguir a Jesús como ejemplo y modelo de vida? ¿Qué significa ser una persona que va a mirar a Jesús y dice, Jesús, yo quiero hablarlo como tú hablas, yo quiero pensar como tú piensas y quiero actuar como tú actúas, Jesús? Más allá del nombre de la iglesia, amigos. Más allá del concepto denominacional, religioso. Discípulo de Jesús. Bueno, mismo Jesús en un momento se encargó de definir eso. ¿Ya? El mismo Jesús se encargó de definir estas cosas. En el libro de Juan, en el capítulo 13, versículos 33 al 35. Jesús hablando con los discípulos. Recuérdense que Juan, a esta altura ya, Juan estaba preparando a los discípulos para cuando ocurriera la cruz. Jesús ya estaba hablando con los discípulos diciéndole, yo voy a ir a la cruz, voy a morir, voy a dar mi vida por ustedes. Entonces, en ese contexto, es que Jesús también habla estas cosas. En Juan 13:33 dice lo siguiente.
mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán y lo que antes les dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Entonces, bueno, es que ocurre algo chistoso después. Entonces Jesús está hablando algo serio aquí con sus discípulos. Está diciendo, miren, yo hablé esta misma cuestión con los judíos y ahora lo voy a hablar con ustedes. Yo me voy a ir a la cruz, voy a morir, voy a resucitar, pero me voy a ir al cielo con mi Padre. Y allá en algún momento ustedes van a estar conmigo. Pero ahora cuando yo me vaya, yo no me los puedo llevar a ustedes. Ustedes no se van a ir conmigo ahora. Pero versículo 34 dice, este mandamiento nuevo les doy. Cuando los discípulos o los judíos escucharon estas palabras, era colocar lo que Jesús iba a decir a la altura de la ley de Moisés. Cuando Jesús les dice, este mandamiento nuevo les doy, no era una opción, no era una alternativa, era una norma y una ley. Entonces Jesús le está diciendo este mandamiento que era a la altura de los mandamientos que Dios le dio a Moisés para el pueblo. O sea, Jesús está diciendo algo importante. Jesús quería marcar un punto, Jesús quería decir algo claro, conciso acerca de esto. Le estaba diciendo, yo me voy a ir, por ahora ustedes no me pueden acompañar, pero yo les voy a dejar una orden a ustedes. Les voy a dejar una norma y una ley y un mandamiento. ¿Cuál era? Que se amen los unos a los otros. Esto, amigos o amigas, es la característica más importante de un discípulo. El poder amarse unos a otros. No aparece, mira, no aparece en los evangelios otro, bueno, aparte de cuando Jesús les dice amen a Dios, pero después le dicen amen al otro, como ustedes mismos. Este está a la altura de ese mandamiento. Y va y les dice, este mandamiento, esta norma, esta ley, esta característica les dejo. Que se amen los unos a los otros. Que se amen. Así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Entonces, es tan importante que tú y yo podamos entender perdón, que voy a hacer un cambio. Es tan importante que tú y yo podamos entender, ¿ya? Ahí, sí. Que podamos entender lo que Jesús, la importancia que Jesús le estaba dando a esto. No era solamente una enseñanza más, no era una enseñanza de buena gente. Jesús le está diciendo, mira, yo me voy a ir en un momento, pero este no es el momento para que yo me lo lleve a ustedes, sino que va a llegar luego ese momento. Pero, ahora yo les digo esto, ámense unos a otros. Como yo los he amado. O sea, el nivel de amor que Jesús puso fue un nivel tan alto como cuando Él les enseñó y les dijo, si ustedes han escuchado, amen a su padre y a su madre. Pero yo les digo, amen a su enemigo. Y esto, amigo, es la norma. La característica de un discípulo, la característica principal de todo discípulo de Jesús, debe ser el amor. El amar a otros. Sin condiciones, como Jesús te amó a ti y me amó a mí. Cuando Jesús te amó, cuando Jesús me amó, cuando Jesús me abrazó y te abrazó, cuando Él nos aceptó, Él no puso condiciones. Él no te dijo, a ver, tienes que cambiar esto y después te amo. No, tú tienes que ser así, 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 después te amo. Él no hizo eso. Él simplemente, amigos, nos amó. Tal como somos. La característica principal de todo discípulo de Jesús es amar a otros. Amar a otros. Jesús les dice, este nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. No es un amor humano. El amor humano es un amor condicional. Si tú me amas, yo te amo. Es como una mano lava la otra. Pero si me hace algo, se corta ese amor. Imagínate que Jesús hubiese actuado así con Pedro. O si hubiese actuado con los discípulos, los demás discípulos que lo dejaron en la cruz. O contigo o conmigo. Si Jesús tuviera un amor condicional, cada vez que tú te enojas o yo me enojo con Dios, nos rechaza. Pero no es así. Él camina a nuestro lado más allá de nosotros mismos. Por eso que
No sé, el profeta dice, con amor eterno te he amado. Y ese concepto del amor eterno es un concepto maravilloso. Es un concepto ridículo para esta época, amigos. Donde el egoísmo y el egocentrismo son la base de esta sociedad. La base de las sociedades del mundo occidental es el egocentrismo, que significa todo gira en torno a mí, o es el egoísmo, todo es para mí. Entonces, Señor, ámame, ayúdame, dame más. ¿Te das cuenta? Y Jesús está diciendo todo lo contrario. Está diciendo, el amor va más allá de esto. Por eso que el amar como Jesús amó en estos tiempos es casi ridículo, porque cuando tú vas a amar a alguien que tal vez no conoces, cuando tú vas a amar a alguien que te ha tratado mal, cuando tú vas a amar a alguien que tal vez no te saluda, que tal vez habló mal de ti, no sé, amigos. Cada cual sabe lo que está viviendo. Pero sí sé algo. Jesús nos dice, esta es la característica de las personas que van a seguirme. Esta es la característica de los discípulos que van a caminar conmigo, que tienen la capacidad y han desarrollado esa capacidad de amar al otro por sobre ellos mismos. En un momento el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y eso se trataba del amor, amigos. Del amar al otro, del poder. Yo me imagino, la iglesia en Jerusalén, la primera iglesia cristiana ahí en el libro de Hechos, dice que se amaban, no había necesitado entre ellos, la pasaban bien, y toda la gente de la comuna, toda la gente de la ciudad, quería ser parte de ellos, porque miraban la forma en que ellos se amaban. Y cuando yo veo la opinión, escucho la opinión, como la que leímos recién, veo la opinión de las personas que no son cristianas del mundo cristiano, no veo eso. ¿Y por qué no lo veo? Porque no amamos como Jesús amó. ¡Ah, Dios mío! Y creo que tenemos que aprender a desarrollar comunidades, a desarrollar comunidades de personas que aman a otros. Que aman. La característica principal del discípulo es que lo ama, que ama a otros. Entonces creo que es crucial este asunto. Entonces Jesús estaba hablando con sus discípulos aquí en Juan capítulo 13, diciéndole algo muy importante. Está diciendo, mire, así como yo les dije a los judíos, yo me voy a ir, también se lo digo a ustedes. Pero a ustedes les voy a decir algo más. La forma en que la gente va a ver en que ustedes son mis discípulos es la forma en que ustedes se aman. Aprender a amar como Jesús ama. Aprender a ver las personas como Jesús las ve. Por eso cuando Jesús entró a Jerusalén al comienzo y dice que las miró como ovejas sin pastor y tuvo compasión, en su interior se dolió por aquellas personas porque amaba a esas personas. Y tú y yo tenemos que aprender a crecer en ese amor para amar a otros por sobre toda situación y circunstancia. Y esto no es una cuestión fácil. Por eso cuando Jesús dijo, si alguien te pega en la mejilla, pon la otra. Si alguien te roba la capa, regálele el bolso. ¡Guau! Jesús, ¿de qué me está...? ¿Me entiendes? Es duro esto. Por eso que si yo contrasto este concepto del discípulo con este concepto que hablamos hoy del cristiano, que no, tú vas a un trabajo hoy día y dices que eres cristiano, es mucho, es bueno porque es honrado. ¿Te das cuenta? Es como bien visto, es algo bien visto. Pero mucho de la representatividad de ese cristiano en realidad no es la de un discípulo, es la de una creencia religiosa. No sé si me logro entender, por favor colóquenle un de ahí, si me estoy haciendo entender o no. Pero Jesús sin duda, sin duda, ay Dios mío. Sí, Dios mío. Bueno, es así, pues estos temas son así, ¿ya? Pero sí, Marjorie, así como dijo el apóstol Pablo, sin amor no somos nada, somos un metal que resuena, un pedazo de palo que se pega, ¿no? El amor. Lo más interesante de todo esto también, a modo de hacerlo un poquito más interesante, es que cuando Jesús estaba hablando esto muy serio aquí en Juan capítulo 13, si tú sigues leyendo,
Jesús les dice, Jesús les dice en Juan 13:34, este mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Y de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Jesús estaba marcando un punto súper importante, amigos. ¿Y qué le responde Pedro? ¿Qué le responde Pedro? En versículo 36, ¿y dónde vas, Señor?, preguntó Simón Pedro. Pedro se quedó pegado en lo otro. Pedro se quedó pegado en lo primero que dijo Jesús, que se iba a ir. Pero obvió ese concepto del mandamiento, del amarse unos a otros. Lo obvió. Que era lo más importante que Jesús estaba hablando en ese momento. Pero Pedro se quedó pegado en lo otro y dijo, ¿pero y para dónde te vas, Jesús? ¿Y no me vas a llevar? Me imagino que y nos va a dejar aquí, nos va a dejar solo. Y comenzó todo un proceso. ¿Cómo era Pedro? Pero a veces nos pasa lo mismo a cuestión de nosotros. Obviamos lo más importante, obviamos lo obvio. Jesús estaba marcando un punto. El punto era amarse unos a otros. Pero Pedro sale con esto y le dice, ¿y a dónde vas, Señor? ¿A dónde yo voy? Le dijo Jesús, no puedes seguirme ahora, pero me seguirá más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. Bueno, ya. Pero somos tan como Pedro nosotros, a veces. Obviamos lo más importante. Obviamos lo central de toda esta cuestión. Y lo más obvio y central que estaba hablando Jesús aquí era del amarse unos a otros. De poner el amor por sobre lo demás. Y Pedro se quedó pegado en aquello que le dijo Jesús. Y yo veo muchos cristianos pegados de repente. Muchos cristianos pegados que no captan esto. Y creo que es importante hoy día poder reflotar esto, porque siento de alguna manera que en este postmodernismo que estamos viviendo, el amor es trascendental. El amor expresado al estilo Jesús. El amor expresado al estilo Jesús. Desinteresadamente, generosamente, incondicionalmente. Imagínate una iglesia en la ciudad. Nosotros estamos aquí en Maipú. Imagínate una iglesia en la ciudad, en Maipú, en la comuna, donde aman las personas. ¿Cómo la gente no va a querer estar ahí? Donde todas las personas son bienvenidas, donde todos son abrazados, donde todos reciben amor y aprecio. Si hemos hablado que la necesidad más profunda del ser humano son tres cosas. Tres cosas. El ser humano, aparte de la comida, la ropa, todo, pero la necesidad más profunda de todo ser humano son tres cosas. El saberse amado, el saberse aceptado y el tener un propósito en su vida. ¿Y sabes dónde encuentra esto? ¿O debería encontrarlo? En la iglesia. Debería encontrar estas tres cosas. El saberse amado, el saberse aceptado y el saberse con un propósito trascendente en su vida. Eso lo puede encontrar solamente, amigos, en las comunidades cristianas. En la iglesia. Pero somos la iglesia, somos tú y somos yo. Soy yo. Y somos nosotros los que tenemos que aprender y crecer en este amor al cual nos desafía Jesús, que va más allá de la humanidad. Este amor es un amor sobrenatural, amigos. Es un amor que trasciende todas las cuestiones. Pedro se quedó pegado. Oye, ¿y para dónde te vas, Jesús? ¿Y por qué no nos vas a llevar? Se quedó pegado ahí. Y obvió lo trascendente. Y creo que hay muchos de nosotros a veces que nos pasa lo mismo. Que nos quedamos pegados en cosas y obviamos lo trascendental. Por eso quiero animarlos, ya que llegamos a las 10:10 de la mañana. Quiero animarlos a que por los próximos días, lunes, miércoles, el lunes no lo hicimos porque era feriado y quería darme un descanso, pero este viernes y los otros vamos a seguir viendo cuáles son las características de estos discípulos. No es que vamos a cambiar, yo no quiero cambiar conceptos, no estoy aquí para cambiar conceptos y dejar de llamarnos cristianos por llamarnos discípulos, no eso es, sino que simplemente para que tú y yo podamos tener una claridad de definiciones de quiénes somos. Amén.
Así que animarlos a eso, animarlos a eso. Somos gente del camino, somos discípulos, somos cristianos, ¿ya? Pero, ¿qué significa todo esto? Jesús en un momento dijo, porque ejemplo les he dado, para que así como yo hice, ustedes también hagan. Jesús es nuestro ejemplo y a Él queremos seguir. Amén. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Veo que hay algunos diálogos por aquí y por acá, pero está bien. Así yo creo que los diálogos siempre van a ser buenos, sobre todo cuando se antepone el amor y no la razón. A veces nos dejamos llevar por la razón y en la razón creemos que tenemos toda la verdad y a veces no la tenemos. Sabemos quién es la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Pero decir que yo tengo toda la verdad o tú tienes toda la verdad es complejo. Sabemos quién es. Y tenemos que llevar al máximo de las personas a la verdad que es Jesús. Amén. Bueno, ya van a ser las 10 de la mañana, así que vamos a orar y continuar. Si llegaste tarde, revisa esto después porque de aquí para adelante vamos a ir profundizando un poco más. ¿Qué significa esto del discípulo y versus el cristiano actual, cristiano contemporáneo? ¿Ya? Este cristianismo contemporáneo que a veces nos complica, ¿ya? Y que podamos ser expresiones del discipulado de Jesús. ¿Amén? Bueno, vamos a orar y vamos a dejarlo hasta aquí porque ya estamos tarde. Recuerda poner me gusta y compartir. Me gusta y compartir, no lo olvides. Es súper importante porque así esto se va multiplicando para que otras personas lo puedan escuchar. Así que ahí en tu Facebook coloca al lado me gusta y luego coloca acá compartir. ¿Te parece? Oremos. Padre, te damos gracias por Jesús. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. En Él confiamos y en Él queremos seguir. Así que, Señor, yo te pido por los próximos días, Señor, que puedas enseñarnos a ser discípulos que aman, a ser discípulos que te siguen, a ser discípulos que caminan contigo. Padre, en el nombre de Jesús, que venga tu reino, que venga tu presencia sobre cada uno de nosotros, que podamos aprender, crecer y avanzar en los planes que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Yo te doy gracias, te bendigo, Padre, y Señor, ayúdanos a comprender y a entender y a vivir esta vida que tú nos estás desafiando a vivir. Ayúdanos a entender los tiempos que están pasando para poder ser sal y luz de manera adecuada. Te doy gracias, Padre. Yo bendigo a cada persona que ha estado escuchando, viendo esto. Señor, a los que se van sumando, también los bendecimos, Señor. Y te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Bueno, que Dios les bendiga. Un gran abrazo a todos. Espero que estén bien, calentitos. Recuerda los grupos de conexión en la semana. Grupo Conexión de Jóvenes, Adultos, Hombres, Mujeres, Matrimonio. El viernes recién pasado estuvieron los grupos de conexión de matrimonio. Ellos se juntan una vez cada 15 días, o sea, 2 veces al mes. Y los demás son los grupos de conexión de mujeres, de hombres, de jóvenes, jóvenes adultos, etc. ¿Ya? Tenemos variedad de grupos, cerca de 20 grupos hoy día, así que te animamos a ser parte de uno de estos grupos. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan un lindo, lindo día. Y nada, pues queda la mitad de la semana. Ya, amigos, que Dios les bendiga mucho. Un gran abrazo a cada uno de ustedes.